Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de hidrostática e hidrodinámica. Entonces vamos a definir a la hidrostática como el capítulo de la física que estudia los fluidos en reposo y a la hidrodinámica como el capítulo de la física que estudia la distribución de presiones y velocidades de los fluidos en movimiento. Recordamos los tres estados de la materia. El estado sólido, en donde la forma se mantiene, la forma del cuerpo se mantiene, aunque lo cambiemos de recipiente. El estado líquido, el cual cambia su forma cuando lo cambiamos de recipiente. Y el estado gaseoso, que tiende a ocupar todo el volumen del recipiente, o sea que además de cambiar su forma, cambia también su volumen para ocupar todo el volumen del recipiente. Cuando nosotros hablemos de hidrostática y de hidrodinámica, vamos a hablar de fluidos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir el concepto de fluido. Y vamos a decir que fluido es cualquier sustancia que pueda fluir o adoptar distintas formas. Quiere decir que tiene que ser en alguna sustancia en donde exista un desplazamiento real de moléculas. Por eso, cuando hablamos de fluidos, vamos a hablar solamente de líquidos y de gases. Las diferencias entre líquidos y gases. En principio, vamos a analizar la forma y en ambos casos vamos a decir que tienen forma indefinida. Yo te dije en la diapositiva anterior que tanto líquidos como gases pueden adoptar la forma del recipiente que los contiene. La primera diferencia la podemos establecer en cuanto al volumen. El volumen de un líquido es definido, lo podemos medir en litros, en metros cúbicos, mientras que el volumen de un gas es indefinido, o sea, ocupa todo el volumen del recipiente que lo contiene. ¿Y eso por qué? Eso por una propiedad que es exclusiva de los gases y que son muy compresibles. Un gas se puede comprimir o se puede expandir en función de las variaciones del recipiente. Por eso es que pueden ocupar todo el volumen del recipiente, mientras que los líquidos son absolutamente incompresibles. Esto también tiene que ver con la viscosidad, ¿no es cierto? Los líquidos son medianamente viscosos, de acuerdo al líquido del que estemos hablando, porque existen fuerzas de rozamiento entre sus moléculas, mientras que los gases son muy poco viscosos y son capaces de fluir libremente. Cuando hablamos de fluidos, podemos establecer cuál es la diferencia entre los fluidos, o sea, los líquidos y gases, y los sólidos. Cuando vos a un sólido le aplicás una fuerza, esta fuerza se transmite en la dirección, o sea, mejor dicho, cuando vos a un sólido aplicás una fuerza, se produce un desplazamiento. Este desplazamiento se va a generar en la dirección en que vos estás aplicando la fuerza. En cambio, en los fluidos, en líquidos y gases, la fuerza se reparte en una unidad de superficie y genera una presión. Quiere decir entonces que la fuerza que vos apliques repartida sobre toda la superficie de este émbolo, por ejemplo, genera una presión que se va a poder medir. Cada vez que entonces nosotros nos refiramos a fluidos, no vamos a hablar ya más de fuerzas, sino que vamos a hablar de presiones, ¿sí? Que es la fuerza justamente repartida en unidad de superficie. Cuando hablamos de la hidrostática nos vamos a referir a tres principios físicos que rigen este módulo. El principio general de la hidrostática, el principio de Pascal y el principio de Arquímedes. Vamos a ir analizando cada uno de estos principios físicos en el transcurso de esta charla. El principio de Pascal, que es el primero que vamos a ver,
tiene que ver con, o lo podemos explicar, a partir del funcionamiento de este recipiente que vemos acá. Este recipiente tiene un líquido contenido en su interior, tiene varias perforaciones, ¿sí? Que en un principio van a estar cerradas, y vamos a ejercer una fuerza que justamente repartida sobre la superficie de este émbolo va a generar una presión en el interior del recipiente. Si este líquido se comportara como un sólido, debería desplazarse solamente el elemento de cierre que está ubicado en la dirección en que estás ejerciendo la fuerza. Pero sin embargo vamos a poder observar mediante este experimento que todos los elementos de cierre se van a desplazar en el mismo momento y con la misma intensidad. Quiere decir entonces que la presión que ejercimos sobre la superficie de este fluido se transmite a toda su masa con igual intensidad y en todas direcciones y sentidos. Y esto es justamente lo que dice el principio de Pascal, ¿sí? Habla de presión, porque justamente estamos hablando de una fuerza repartida sobre la superficie de un émbolo, y esta presión se transmite con igual intensidad y en todas direcciones y sentidos. Una primera aplicación de este principio de Pascal es la prensa hidráulica, un primer ejemplo que vamos a analizar. La prensa hidráulica es un recipiente como este que ustedes ven dibujado acá, que tiene dos émbolos. Un primer émbolo donde vos vas a ejercer una fuerza que vamos a llamar F1, que tiene una superficie pequeña. Esta superficie pequeña la vamos a designar como S1. Esta fuerza sobre la superficie de este primer émbolo genera una presión. Esta presión se reparte justamente o se distribuye con igual intensidad a toda su masa y en todas direcciones y sentidos, y va a aparecer sobre la superficie del émbolo 2. Y va justamente a generar una fuerza, en este caso ascendente, que va a hacer que el émbolo 2 justamente suba. Entonces nosotros podemos inferir que la presión 1 va a ser igual a F1 sobre S1. La presión 2, la generada por el segundo émbolo, va a ser igual a la fuerza 2 sobre la sección 2. Pero las presiones son iguales. Presión 1 y presión 2 son iguales. ¿Por qué? Porque Pascal, o según el principio de Pascal, la presión ejercida sobre este primer émbolo se reparte con igual intensidad y en todas direcciones y sentidos. Entonces podemos decir que F1 sobre S1 es igual a F2 sobre S2. Y este es el principio de funcionamiento de una prensa hidráulica. Vos fijate que a partir de una fuerza pequeña ejercida sobre un émbolo de superficie pequeña, vos podés multiplicar esa fuerza simplemente aumentando la superficie del segundo émbolo. Este principio justamente se utiliza mucho en justamente este principio de prensa hidráulica, ¿no? Se utiliza mucho en sillones de dentista, se utiliza mucho, por ejemplo, en el cricket, con el que vos levantás el auto y podés cambiar un neumático, justamente, es este principio en donde a partir de una pequeña fuerza vos podés obtener una muchísimo mayor. Otra aplicación de este principio de Pascal es el tanque hidroneumático. El tanque hidroneumático es un tanque hermético, quiere decir que no tiene ningún tipo de ventilación, donde vos hacés ingresar agua, a una determinada presión por medio de una bomba. En el interior de este tanque hidroneumático se encuentra una burbuja de aire. El agua, cuando ingresa
por el tanque, comienza a comprimir esta burbuja de aire. Porque acordate que yo te conté que el aire, que es un gas justamente, es altamente compresible. Entonces, la burbuja de aire se comienza a comprimir cuando empieza a ingresar el agua en el interior del tanque, y luego este tanque, por supuesto, está conectado al servicio de agua, ya sea para uso sanitario, para uso de incendio o para algún proceso industrial. Cuando se abre un grifo y el agua comienza a descender por las cañerías, esa burbuja de aire se descomprime y genera presión justamente para que el agua salga a la presión necesaria que requiere el servicio para el cual lo estás usando, ¿sí? Esta es la imagen de un tanque hidroneumático, ¿sí? Que como yo te había dicho antes, es metálico, absolutamente hermético, y el sistema de bombas, que es el que hace ingresar el agua justamente a este tanque para presurizar o aumentarle la presión. Acá te muestro el paso a paso del funcionamiento de este tanque hidroneumático. Ingresa el agua a través de la cañería y el agua comienza entonces a comprimir la burbuja de aire que se encuentra en su interior, justamente porque es un tanque hermético y porque el aire es un gas que es muy compresible. Cuando el tanque se llena con agua y se abre un grifo, el aire comienza a descomprimirse justamente y a ejercer presión sobre el agua. Y de esta manera logramos que el agua salga a la presión necesaria para el servicio que la necesitamos usar. Luego, por supuesto, una vez que el tanque se vacía de agua, comienza otra vez el proceso de llenado y otra vez entonces estaríamos comprimiendo esta burbuja de aire que se encuentra en el interior. Es un claro ejemplo del principio de Pascal, el funcionamiento de este tanque. Recordá que el principio de Pascal dice que la presión ejercida sobre el seno de un fluido se transmite a toda su masa en todas direcciones y sentidos. Entonces, justamente la presión que se ejerce sobre este fluido que es el aire es la que se transmite a toda su masa y en todas direcciones y sentidos. Hablamos del principio general de la hidrostática y vamos a analizar un tanque como este que tenemos acá, dibujado, y vamos a calcular la presión ejercida en un punto cualquiera ubicado en el seno de la masa líquida. Bien, en principio lo que nosotros conocemos es que la presión es igual a la fuerza sobre la superficie. La fuerza la vamos a calcular como la presión justamente que está ejerciendo todo este volumen de líquido que está ubicado por encima del punto que vos estás considerando, ¿sí? Nosotros sabemos en física que el peso de todo este volumen de líquido que está por encima del punto que vos considerás se puede calcular como volumen por peso específico, ¿sí? Y a su vez, quiere decir que yo acá en esta segunda ecuación reemplazo fuerza por volumen por peso específico. Luego volumen lo podemos reemplazar por superficie, la superficie del punto que estamos considerando, por altura. ¿Qué altura consideramos? La altura desde la superficie libre del líquido hasta el lugar donde está ubicado el punto que estamos considerando. Quiere decir que yo en vez de volumen, ahora puedo escribir superficie por altura. Quiere decir que la ecuación te queda conformada de esta manera: superficie por altura por peso específico sobre superficie. Podemos simplificar términos y me queda expresada esta ecuación que dice que la presión en un punto ubicado en el seno de una masa líquida es igual al producto
del peso específico del líquido por la altura a la que se encuentra dicho punto. Nos queda enunciado entonces el principio general de la hidrostática. Vamos a ver, como hicimos con Pascal, algunas aplicaciones de este principio físico. Y lo podemos llevar a la comparación de las instalaciones sanitarias. Vos podés tener un tanque elevado en la azotea de un edificio, que se denomina tanque de reserva, y este tanque de reserva va a abastecer con una cañería de bajada a varios departamentos. ¿Cómo podemos calcular la presión que soportan los artefactos en cada uno de los departamentos? Justamente con esta ecuación. La presión dijimos que es igual al peso específico por la altura. Entonces, si yo estoy considerando un departamento que está inmediatamente por debajo del tanque y un departamento que está ubicado en una planta baja, por supuesto, van a tener mayor presión los artefactos que están ubicados en la planta baja, porque esta columna tiene mayor altura, ¿sí? Quiere decir que vos podés calcular la presión en cada uno de los puntos de una instalación valiéndote justamente de este principio general de la hidrostática. Después, en instalaciones 1, ustedes van a ver que el reglamento de AISA estipula cargas o presiones máximas y mínimas sobre los artefactos para que sea posible y adecuado el uso. De este principio general de la hidrostática se desprende el principio de un sistema de vasos comunicantes. ¿Qué es un sistema de vasos comunicantes? Es un sistema conformado por varios vasos, justamente como estos que vos estás viendo acá, que pueden tener distintas formas, que pueden tener distinto volumen, pero que tienen la particularidad que están todos conectados o intercomunicados por su parte inferior, ¿sí? Este primer ejemplo de vasos comunicantes que vamos a analizar va a ser para líquidos miscibles, o sea, líquidos que son capaces de mezclarse entre sí, o para un único líquido. Lo que vamos a poder demostrar es que en un sistema de vasos comunicantes para un mismo líquido o para líquidos miscibles, las alturas sobre un mismo plano horizontal son iguales. Estas alturas en cada uno de los vasos, independientemente del tamaño, de la forma que tengan, van a ser todas iguales. El sistema, por supuesto, tiene que trabajar a presión atmosférica, o sea, tiene que ser un sistema ventilado, ¿sí? Vamos a demostrar esto que podemos comprobar empíricamente a partir del principio general de la hidrostática. Y para eso lo que vamos a hacer es considerar un plano horizontal, como este que ves dibujado acá, y vamos a calcular las presiones que se van a producir sobre los puntos A, B y C ubicados sobre este plano horizontal. Entonces podemos ir calculando que la presión en el punto A va a ser peso específico por HA, en el punto B peso específico por HB y en el punto C peso específico por HC. Ahora bien, los pesos específicos son iguales, porque yo te dije en un principio que estamos trabajando con un único líquido. Las presiones en A, en B y en C también van a ser iguales. ¿Por qué? Porque sobre un plano horizontal, justamente, las presiones son iguales. Eso es lo que te cuenta el principio general de la hidrostática. Entonces, si las presiones son iguales y los pesos específicos son iguales, las alturas, para que se cumpla esta ecuación, las alturas también van a ser iguales. Quiere decir que podemos escribir que HA es igual a HB y es igual a HC, ¿sí?
Un ejemplo del sistema de vasos comunicantes con un único líquido en las instalaciones sanitarias. Este que tenemos dibujado acá es un tanque de reserva de más de 4.000 litros. Entonces, el tanque está dividido o compartimentado por un tabique. El agua ingresa por uno de los compartimentos solamente. Esta cañería es la encargada de ingresar el agua por uno de sus compartimentos. ¿Y cómo se llena este tanque de reserva de más de 4.000 litros? Se llena a través de este colector que oficia de vaso comunicante. Entonces se van llenando los dos recipientes en forma conjunta, ¿sí? El nivel de líquido va a ir subiendo en los dos recipientes en forma conjunta. Por supuesto, el sistema está ventilado porque este principio de vasos comunicantes necesita de la presión atmosférica para poder cumplirse. Ahora bien, ¿qué pasa si en un sistema de vasos comunicantes trabajás con líquidos no miscibles? Líquidos no miscibles son aquellos que no son capaces de mezclarse ni combinarse químicamente entre sí. Por ejemplo, el agua y el aceite, por ejemplo, el agua y el mercurio. ¿Por qué pasa esto? Porque son líquidos que tienen pesos específicos distintos, entonces no pueden justamente realizar la mezcla. Vamos a trabajar de la misma forma que como trabajamos en el ejemplo anterior, ¿no es cierto? Vamos a ubicar un plano horizontal sobre el cual vamos a medir presiones. En el primer gráfico, mejor dicho, vamos a ver que estamos ubicando o colocando el primer líquido, que puede ser agua, ¿sí? Este primer líquido, cuando está solo, alcanza el mismo nivel en las dos ramas, ¿de acuerdo? Ahora, fíjate lo que pasa cuando introducimos el segundo líquido en este vaso comunicante. Ya empiezan a desbalancearse las alturas en ambas ramas. ¿Por qué? Porque este líquido que vos estás introduciendo en esta rama lo que hace es empujar un poquitito al agua y hacerla ascender en el otro sector. Vamos a calcular entonces también las presiones en el punto A y en el punto B de acuerdo a el principio general de la hidrostática. Entonces, en el punto A, la presión va a ser peso específico 1, por ejemplo, por H1. En el punto B, la presión va a ser peso específico 2 por H2, ¿sí? Si nosotros, con esta igualdad que tenemos acá, hacemos un pasaje de términos, lo vamos a poder expresar de esta otra manera, ¿no es cierto? H1 sobre H2 es igual a peso específico 2 sobre peso específico 1. Acordate de algo, los pesos específicos ahora no son iguales, ¿sí? Pero las presiones sí son iguales, porque el punto A y el punto B se encuentran sobre un mismo plano horizontal, y sobre los planos horizontales las presiones son las mismas. Sin embargo, los pesos específicos son distintos, porque estamos hablando de líquidos no miscibles, y las alturas entonces obtenidas en ambas ramas también van a ser distintas. ¿Cómo nos quedaría enunciado entonces esta problemática de las alturas en un sistema de vasos comunicantes con líquidos no miscibles? Bueno, pasa que las alturas son inversamente proporcionales a los pesos específicos de los líquidos. ¿Esto qué quiere decir? Que el líquido de mayor peso específico sube menos, por ejemplo el agua, y el líquido de menor peso específico sube más, como pasa en esta rama, por ejemplo, con el aceite, ¿sí?
alturas entonces inversamente proporcionales a los pesos específicos. Último de los principios físicos que miramos en este módulo de hidrostática, principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes te va a hablar sobre la relación que existe entre el peso de un cuerpo que vos sumergís en un líquido. El cuerpo va a tener, por supuesto, un peso determinado, pero el líquido va a ejercer una fuerza que vamos a denominar empuje, que es una fuerza contraria al peso del cuerpo. Entonces, Arquímedes te dice que todo cuerpo sumergido en el seno de un fluido recibe un empuje de abajo hacia arriba, esta fuerza denominada empuje, que va a ser igual al peso del volumen de fluido desalojado. Te hablo de fluido porque este principio de Arquímedes es verificable en líquidos y en gases. Por eso lo podemos enunciar para fluidos, ¿sí? A partir de este principio de Arquímedes, podemos inferir 3 casos, que son los casos de flotabilidad, de acuerdo a la relación que exista entre el empuje que ejerce el líquido y el peso del cuerpo. En la primera de las situaciones, el empuje es mayor al peso. El empuje que ejerce el líquido es mayor al peso, entonces el cuerpo flota. En la segunda de las situaciones, las dos fuerzas son iguales, entonces el cuerpo se encuentra en una situación de equilibrio. Ni se hunde ni flota, ni aflora a la superficie, ¿sí? Y en el último de los casos, el empuje que ejerce el líquido es menor al peso y entonces el cuerpo se hunde. Este principio físico es el que utilizan los submarinos, por ejemplo. Los submarinos, cuando necesitan descender, llenan sus compartimentos con agua, entonces la nave se hace más pesada, estaríamos dentro de esta tercera situación, y cuando la nave se hace más pesada puede descender. Cuando quiere emerger a la superficie, esos compartimentos se abren, la nave pierde peso y entonces comenzaría a pasar esto, comenzaríamos a estar dentro de este caso, y de esa manera entonces el submarino puede ascender a la superficie del mar, ¿sí? Bien, algún ejemplo referido a las instalaciones de este principio de Arquímedes. El flotante con el que vos te encontrás en un tanque de reserva. Este elemento, que es un flotante mecánico, ¿sí? Como este que ven acá, es un elemento muy liviano, generalmente en plástico, muy, muy livianito, hueco, que lo que hace justamente es acompañar el nivel del líquido en el interior del tanque. Entonces, cuando el nivel del líquido desciende mucho, se abre una válvula y permite que el agua ingrese al tanque y se comience a llenar. Cuando el agua en el interior del tanque comienza a ascender, la válvula se cierra y se impide entonces el paso del agua. Ejemplo entonces de el principio de Arquímedes en el flotante de un tanque de reserva. También podemos encontrar el mismo ejemplo en la mochila de un inodoro. La mochila del inodoro también tiene un flotante mecánico que controla el ingreso de agua en ese depósito.